Ha cambiado el modelo social y el modelo productivo, de la manera que ahora son ya en España. Nosotros estudiados son generalmente de España. Son mayoritarios los hogares donde trabajan los miembros de la pareja. Sin embargo, todas las encuestas de usos del tiempo, desde las que se han hecho como las más recientes, en esto trabajan mucho, por ejemplo, María Ángeles Durán, indican que en los usos del tiempo no han variado mucho las participaciones de hombres y mujeres, de manera que los hombres siguen participando muy poco en lo que son consideradas tradicionalmente las tareas del hogar. Eso significa que cuando hay que criar a los hijos se siguen produciendo, además de las dificultades inherentes a la incorporación al mercado de trabajo que siempre han tenido las mujeres, se producen también abandonos del empleo por parte de las mujeres, en especial con respecto a la crianza de los hijos. Pesan las razones de tipo económico sobre las decisiones de abandono y también tienen que ver los sectores productivos, los abandonos que no se producen todos por igual. Generalmente a menos nivel retributivo y a peores condiciones de trabajo se producen más abandonos. De media se viene produciendo en España en los últimos años del orden de 95.000 y 100.000 abandonos del mercado de trabajo por razones de crianza de hijos. Mientras que son abandonos de mujeres. En el caso de los varones, los datos que yo tengo, por ejemplo, el año 2004, eran 3.500. Los varones se habían abandonado el trabajo, son datos de la ETA, por razones de crianza de hijos. En el caso de las mujeres, 95.000 también en el mismo año. Y en los vistes están por el estilo. Por supuesto que pesan los patrones culturales por encima de las condiciones económicas que también influyen. Pero hay un dato también muy importante, y es que la mayoría de las mujeres que se han incorporado a la actividad laboral a partir de los años 80 en España no han abandonado, a los años algunos que hemos dado, no han abandonado la actividad laboral, de manera que la tasa de actividad de las mujeres en España ha estado creciendo mucho en los últimos años, sigue creciendo. No sé si irá igual después de la crisis, pero la tasa se ha elevado mucho en los últimos 10 años y hasta cifras que son importantes. ¿Qué significa? Que en el 2007 ya el 57% de los nacimientos que se producen entre mujeres activas. O sea, antes no era así, en el año 2000, por ejemplo, no era así. Hasta el año 2000 eran más nacimientos entre mujeres inactivas que entre mujeres activas. En el 2007 son el 57% ya. Pero ¿qué sucede? Que esto tiene un coste. Tiene el coste de que las mujeres tienen hijos, las mujeres activas, y las mayorías tienen hijos, tienen los hijos más tarde, a edades más tardías, con lo cual tienen menos hijos. Y además muchas anuncian a tener los hijos que desearían. El último estudio de profundidad que se ha realizado por el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas del Estado, en el año 2006, ha puesto de manifiesto que las españolas desearían tener como media 2,2 hijos. Y sin embargo, habéis que la tasa está en 1,4. Y a pesar de que ha subido, probablemente por la influencia de la inmigración, ¿no? Antes estaba en 1,2 en el año 2000 y ha subido hasta el 1,4. Pero la media de los hijos que desearíamos tener son 2,2. El descenso de la fecundidad es una preocupación no de ahora, ya viene de atrás, y se plantea con bastante crudeza a partir de que se produce el fenómeno de la incorporación que no cesa y permanece de las mujeres en la actividad laboral. A esta problemática, unida a la problemática del envejecimiento de la población, con las mejores condiciones de vida, el alargamiento de la esperanza de vida y la aparición de un problema de envejecimiento y de cuidado de edades mayores, junto con la incorporación de mujeres al trabajo, lleva a que en el año 2000 se plantee, cada año, a principios de los 90 se planteen las políticas de conciliación dentro de la Unión Europea, de las que ya hablaba antes en el referido, con toda la serie de normas que van apareciendo a partir del principio de los años 90. Yo solamente voy a citar de toda la lista que ha citado la anterior interviniente, dos que tienen que ver con la cuestión multilateral de la conciliación, que son la directiva del año 1992 sobre maternidad, que es una directiva que además de mejorar las condiciones va dirigida a mejorar las condiciones de salud de la mujer embarazada, empiezan a reconocer el derecho al permiso retribuido, que estaba ya en las legislaciones de la OIT, pero que reconoce ya como normativa europea imperativa, como es una directiva, las 14 semanas de permiso remunerado por maternidad. Y también la prohibición de despedir a las mujeres embarazadas.